Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con la enseñanza. El positivismo es una corriente que le da validez única al conocimiento. Ya hemos hablado sobre una definición del positivismo, hemos visto su influencia en la ciencia, hemos analizado el contexto histórico, hemos visto una serie de características y de presupuestos que pues nos han llevado hasta este punto. El día de hoy vamos a analizar pues a partir de los estadios que atraviesa el positivismo en relación a cómo se adquiere el conocimiento. Hemos dicho que existen tres estadios, uno primario, que es teológico, uno secundario que denominamos metafísico y uno terciario que denominamos estado positivo, que es el estado en el cual pues vamos a realizar ciencia, en el cual se realiza la ciencia en el estado positivo. Hemos analizado un poco la relación entre empirismo, entre racionalismo. Hemos establecido que pues, el positivismo en esta corriente filosófica se le da validez al conocimiento de las cosas, de la naturaleza, de las causas, solamente pues a través del método científico. Vamos a conocer, vamos a determinar el carácter de cientificidad de algo cuando podamos aplicarle reglas o someter a la naturaleza a reglas que pues permitan establecer o determinar el actuar de determinados hechos. Entonces, habiendo pasado por la definición de positivismo y de los estadios por lo que pasa el positivismo, por lo que pasa, pues pasamos para alcanzar el estado positivo, vamos a ver la clasificación que hace Augusto Comte, en relación pues a las ciencias. En un primer momento, pues ubica a la sociología y él empieza, esa clasificación la hace pues teniendo en cuenta de las más concretas, las más complejas a las más abstractas. En ese orden de ideas ubica a la matemática, a la astronomía, a la física, a la química, a la biología y por encima de todas a la sociología. En la medida en que podemos conocer y nosotros dar cuenta pues de las herramientas con que tenemos en las diferentes ciencias, podemos determinar o hacer abstracción para conocer los hechos de la naturaleza de una manera pues digamos más específica, más concreta en las matemáticas, en la física, en la química, en la biología, que en la sociología. Cuando Comte hace esa distinción y que ubica a la sociología en ese puesto, pues empiezan a surgir las críticas que pues le van a hacer a la sociología, que son las críticas que también se le hacen al positivismo. El problema radica en que él trató de que él mismo se utilizara un método similar al de las ciencias, pues las ciencias fácticas a las ciencias humanas. Entonces en ese momento pues podemos decir que se positivizaron a las ciencias humanas. Con ello se trató de aplicarles un método que a través de reglas pudiera determinar el comportamiento de las sociedades. En la gráfica podemos observar que tenemos la distinción que les acabé de mencionar de los tres estadios por lo que atravesamos para adquirir el conocimiento: el estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio positivo. Entonces, las principales críticas que se le hace al positivismo es que hace el supuesto de una realidad exterior comprensible. Esto es un poco problemático porque la realidad se puede presentar como comprensible, pero
La realidad depende también de cada sujeto, de cada sociedad. O sea, cuando haces un análisis sociológico, pues vas a tener elementos culturales, elementos económicos y elementos incluso jurídicos que van a permitir que tú tengas una comprensión de la realidad y en eso se basa pues la primera crítica que estamos analizando. La segunda crítica diría pues que la inducción no es estable, no establece deducciones lógicas. Pues se trata de aplicar un método deductivo en donde a partir de determinadas situaciones se saca una conclusión. Esa conclusión va pues a decir que determinada sociedad se comporta de esta manera porque tiene estas o tales características. Entonces tampoco eso nos da como una certeza del método para aplicar a la ciencia humana. Entonces usa el verificacionismo en lugar del falsacionismo. En las ciencias empíricas pues se utiliza el falsacionismo porque una teoría es verdadera en la medida que pueda falsear otra. En lugar de en las ciencias pues humanas se está utilizando el verificacionismo, que iría o tendría que ver en que un hecho tenga verificación en la realidad. Entonces, como las sociedades son cambiantes, lo que hoy puede ser verdadero, mañana podría ser falso. Entonces, o sea, no compaginan los hechos con la teoría. En ese momento, digamos que o la ciencia también utiliza un poco el método, pero cuando hablamos de cuestiones humanas, se hace más complejo. Entonces, no hay una precisión, que es lo que se busca, pues, al implementar un método. Cree que las teorías que formula y acepta la ciencia reflejan la estructura de la realidad. Cuando aplicamos una teoría científica de una ciencia empírica, nosotros tratamos de aplicar la teoría a la realidad, a los hechos. Pero cuando hablamos de la ciencia humana, tenemos una teoría y esa teoría la tenemos que encajar en la realidad de la sociedad. Y muchas veces, como vuelvo y digo, repito, las sociedades son cambiantes y cada sociedad recrea un tipo de individuo diferente. Entonces, esos son los problemas o las críticas que recibió el positivismo, pero que, digamos, siguen vigentes porque eh, al emplearse un método tan estricto, pues se va a reflejar en cierta medida que no hay una forma única de proceder en cuanto a los asuntos humanos. No hay unos métodos, unas herramientas que nos permitan conocer pues al hombre en relación a la sociedad y la complejidad con que éste se desarrolla. Estas serían pues las principales críticas que vamos a presentar del positivismo. Y con esto pues queda finalizada la enseñanza. Recuerden que debemos tener en cuenta pues todas estas herramientas al momento de hacer ciencia. Nosotros debemos también tener una aptitud en donde debemos estar un poco pues prevenidos para no incurrir en unos errores que se nos han manifestado, que se han manifestado pues a lo largo de la historia. Nosotros debemos utilizar los mejores métodos y pues tratar en la medida de lo posible de utilizar las teorías que vayan pues más acordes con la realidad. Bueno, muchas gracias. Les recuerdo seguirme y pues seguimos compartiendo contenido productivo y contenido apropiado para el desarrollo de las clases.